Venga. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy, Ismael Huertas Gómez? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bueno, no está Ujú. mal. Bien, bien. Bueno, aquí estamos los dos en Ciudad Real, ¿verdad? No nos hemos salido de Ciudad Real, si bien tú no eres de Ciudad Real, tú eres de un lugar de Valencia. Concretamente, ¿de qué sitio cercano a Valencia eres? Yo soy del puerto de Sagunto. Ujú. Hay mucho contraste, mucha diferencia entre Puerto de Sagunto y aquí Ciudad Real. Pensaba que me ibas a preguntar si hay mucho contraste entre Puerto y Sagunto, porque hay una pequeña rivalidad histórica. Pero bueno, pues mucho contraste. A nivel de dimensiones no hay una grandísima diferencia, porque entre Sagunto y el puerto, más o menos llegamos casi al mismo número de habitantes, ¿no? Son como unos 60, bueno, un poco más pequeño entre Puerto y Sagunto, pero a nivel de dimensiones más o menos igual, claro. La diferencia es obviamente, pues aquí no hay mar, aquí no hay montañas, aquí no hay, bueno, río tampoco tenemos, está seco ahora mismo. Mm. Pues fíjate, el fondo que tienes detrás es un ejemplo de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de música, porque te define sobre todo la música, concretamente el violín, pero también eres profesor de italiano, eres muchas cosas. ¿Tú te formaste en la música, empezaste con la música en la Comunidad Valenciana? Lo que se dice que nadie es profeta en nuestra tierra, pero tú iniciaste tu etapa musical en el lugar de donde eres. Claro, yo empecé ahí, empecé desde muy pequeño, empecé con 8 o 9 años y bueno, pues después de sacarme la licenciatura ya me fui para Italia. Ujú. ¿Y por qué la música? Tuviste, no sé, igual fue un momento clave cuando eras adolescente o joven. Escuchaste una canción, escuchaste una melodía en violín, igual tus padres eran músicos. ¿Por qué decidiste meterte en el violín? Pues mira, en mi casa siempre ha habido muchos instrumentos. Desde pequeñitos, bueno, yo soy el mayor de los tres hermanos, de tres hermanos. Desde pequeñitos siempre hemos tenido en casa, bueno, pues hemos tenido, hablo en plural, pues tuvimos una batería, un teclado de estos Casio, una flauta, una armónica. Mi padre tenía una guitarra, mi madre empezó a estudiar piano cuando era pequeña, pero nada, estuvo como un año, no sé, más o menos. Entonces, bueno, imagino que en mi casa siempre ha habido mucha... digamos que mis padres son bastante melómanos, cada uno en su Ujú. estilo, pero en mi casa siempre se ha escuchado mucha música clásica y bueno, era pues una de las opciones, ¿no? Ajá. Bueno, el hacer música, por supuesto. Y Pero no, no, mis padres no cuando... son músicos profesionales ni nada, no, no han Vale, estudiado. vale. Pero sí había música en tu casa, cuanto menos. Sí, sí, sí. En mi casa siempre se ha escuchado, mm, casi te diría, de todo, ¿no? Desde, bueno, en mi casa hay una torre de CDs y hay vinilos desde pues, las sinfonías de Brahms, Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, los clásicos, hasta pues Ennio Morricone, Nino Bravo, bueno, Led Zeppelin, Uriah Heep, ABBA, Mecano, es decir, se escuchaba un poco de todo. Y cuando empezaste a estudiar música, ¿tenías un referente clave que destacaba sobre los demás? Un cantautor, un cantante, un violinista, igual un compositor clásico, alguien que decías, esto es mi referente, es que quiero parecerme a esta persona, por lo menos acercarme un poquito, un grupo musical, algún referente, algún cantante, algo que te inspiraba mucho ahí en esos inicios en la música. Pues no, en principio no. De hecho, yo quería ser pianista, era mi primera opción. Y bueno, pues al final acabó siendo el violín, porque, Ujú. bueno, en la Lira Saguntina, ¿no? Que es la sociedad musical de Sagunto, donde yo empecé a estudiar, pues acababan de, más o menos, no, acababan no, pero llevaban unos años con una orquesta de cuerda y les hacían falta, pues, gente que tuviera gente que tocara instrumentos de cuerda. Entonces, yo creo que la mayoría de los que pedíamos dentro de nuestras opciones, después de hacer el examen de aptitudes, si incluíamos el violín como o cualquier instrumento de cuerda como opción, pues yo creo que, vamos, nos lo daban porque les hacía falta gente en la cantera. Entonces, yo recuerdo eso, que una vez que hicimos, una vez hecho el examen de aptitudes musicales,
nos solicitaban, nos pedían que pusiéramos tres instrumentos, ¿no? Bueno, pues yo no puse ningún instrumento extraño, pues puse piano, violín y clarinete y en ese orden, ¿no? Igual alguien que tuviera ya más nociones de música, pues pondría tuba y yo qué sé, y corno inglés, y no sé, es decir, instrumentos que un niño, al menos de aquella época, pues igual no tenía, no sabía que existían tanto, ¿no? Claro, porque además del violín tienes experiencia en otros instrumentos. Sabes tocar piano. A ver, yo sé tocar, sí, yo sé tocar un poco el piano porque se estudia en el conservatorio. Hay una asignatura de piano complementario y se estudia. Entonces, pero bueno, no me considero pianista ni mucho Mm. menos. Eh, Ok. ¿Y cómo te impulsó esa estancia en Italia en tu carrera de músico? ¿Qué es lo que te aportó? ¿Cómo evolucionaste realmente? De tu yo de antes de ir a Italia a tu yo justo en el último, en los últimos días de Italia. Supongo que fue un viaje, fue una evolución muy, muy buena en tu carrera musical. ¿Qué es lo que pasó ahí en esa estancia para que te impulsaras todavía más en la música? Pues mira, yo siempre he querido salir de España, ¿no? Siempre quise salir de España y estudiar fuera bueno, y eso, pues siempre me ha gustado viajar. De hecho, el primer viaje que hice al extranjero eh, fuera de España, pues yo tenía 13 años. Justo con la orquesta de Sagunto fuimos a la República Checa, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? O sea, el viajar siempre me ha llamado la atención, siempre me ha motivado. Y bueno, en este caso tenía un profesor, ¿no? Muy amigo mío que me decía, Ismael, dice, la música en España tiene tres salidas, por tierra, mar y aire, ¿no? Era bastante pesimista, pero bueno, en cierto modo, igual ahora han cambiado las cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues hace unos años, pues el hecho de poder salir fuera también te daba la opción, bueno, que sí, obviamente sigue dándotela, ¿no? Te amplía las miras y te proporciona experiencia, te proporciona nuevos conocimientos. Y bueno, a mí me sirvió mucho. La verdad es que yo me sentí muy valorado, o sea, sentí que tenía que estar ahí. Me fui para 6 meses de Erasmus y al final me quedé casi 10 años. Entonces, eh, yo creo que la experiencia fue ultra positiva, ¿no? Eh, Allí viviste un poco de todo. Trabajaste profesionalmente como músico también en Italia, supongo, ¿no? Los primeros claro. años. O igual, igual también eras profesor de español, o sea, No, músico. yo tuve algún alumno en particular de violín, Mm, pero no, pero no fui nunca profesor de idiomas allí. mm. Me dediqué profesionalmente a la música, tocando en orquestas, tocando como freelance, incluso, bueno, tocaba con muchos grupos, tocando por la calle, tocando en pubs, tocando en locales. Estaba abierto a cualquier tipo de colaboración. Sí, ¿y te has visto incursando cosas relacionadas con la composición? ¿Has compuesto melodías tú, melodías propias y las has dado a conocer? No, yo nunca he compuesto nada así oficialmente. Sí que es cierto que durante el conservatorio profesional, lo que antes se llamaba el grado medio, tuve una asignatura de orquestación. Y sí que es cierto que arreglamos una pequeña zarzuela infantil entre varios de los alumnos, pero no, yo nunca me he dedicado a vamos. Sí, Mm, sí que es cierto que, por ejemplo, cojo el violín y muchas veces me pongo a improvisar y a tocar melodías, ¿no? Que me salen de la cabeza, pero nunca me he parado a componerlas, ¿no? Simplemente, pues eso es. Igual que cuando hago algo de jazz o algo de improvisación en folk o en cualquier otro estilo, pues simplemente, no sé, fluye la melodía, ¿no? Basada en la armonía y luego ya pues ahí se queda, ¿no? Es una composición, bien. una improvisación en tiempo real. Pero no, nunca me he parado a componer, la verdad. ¿Y actualmente te define un estilo concreto, más exactamente ahora el jazz? ¿O igual es que estás abierto a probar nuevas cosas? Lo tuyo es el jazz, pero estás abierto a muchos estilos. A ver, yo soy de formación clásica. Mm, Entonces, si me tiene que definir algún estilo, es el estilo clásico, al fin y al cabo. No me considero un músico jazz, ni mucho menos, no me considero un músico folk, no me considero un músico celta, me considero un músico, un violinista, punto, de formación clásica, sobre todo, que ha un poco pues, picoteado con otros estilos. Esa sería un poco mi definición.
¿Sabes qué pasa ahora mismo? Que hay mucha gente que, por ejemplo, está acostumbrada a un estilo de música más cercano, por ejemplo, pues al reggaetón, el pop, porque presenta estímulos más rápidos, como más impulsivos, de alguna manera. Los adolescentes, los jóvenes, a veces le hablas a esas personas de todo lo que tenga que ver con clásico, con jazz, y dice, uy, madre mía, qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está en esa tesitura? Es que yo escucho mucho reggaetón, escucho mucho pop, escucho los hits de la actualidad, ¿no? Canciones que tienen millones y millones de reproducciones en YouTube porque son muy pegadizas, que si el Gangnam Style y tal. Y a mí que no me hables de cosas clásicas o de jazz, ¿no? Porque es como que no lo entiendo, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a esa persona para que igual tenga más curiosidad, para que se habla más a otros estilos que a priori en la mente de muchas personas con los móviles, igual con déficit de atención, parece que son como muy como aburridos? Uy, no, 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 yo no quiero escuchar nada de eso. Bueno, a ver, lo primero es que tienen que vivir esa experiencia en directo, ¿no? Que yo creo que el directo siempre es, por ejemplo, estar delante de una orquesta sinfónica con un coro o ir a ver una ópera, ¿no? Y experimentar, ¿no? Dejarse un poco sentir, ¿no? Esa experiencia sensorial, al fin y al cabo, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues poniendo ahora el caso reciente de Rosalía, ¿no? Ha hecho la pieza esta, la canción se llama Berghain o Berghain o como se diga, y de repente la gente lo ha flipado. Pues ¿por qué lo ha flipado? Pues porque has escuchado a una tía que medio canta ópera, que pone sobre una base barroca acelerada, es decir, no ha inventado nada, ¿no? Es decir, todo eso ya está inventado desde hace muchos siglos, ¿no? Entonces es una experiencia sensorial y pues igual hace falta gente mainstreaming, ¿no? Mainstream como ella, que ayuden a revalorizar y a impulsar de nuevo, ¿no? Todos esos estilos mal llamados, bueno, no mal llamados, no, claro, que se consideran aburridos, ¿no? O elitistas, o... No, Sí, yo yo creo creo que que no. igual aquí está en entrenar la escucha, igual en ponerse 20 minutos una melodía y estar en la apreciación de esa belleza, de ese estilo clásico, no, sin sobresaltos emocionales, sin demasiadas distracciones. Puede ser que a mucha gente le cueste concentrarse en algo sin distracciones, ¿no? Porque requiere como cierto esfuerzo contemplativo, de alguna manera. Lo Yo que... creo que la gente, yo creo que la gente a día de hoy, los jóvenes o quien sea, no tienen opción. O sea, es decir, el algoritmo se retroalimenta, ¿no? Y Mm. entonces, si tú escuchas una canción en un estilo concreto, te sigue dando de ese estilo concreto, ¿no? Ya no hay... De hecho, por ejemplo, cuando salió la película Bohemian Rhapsody de Queen, de repente Queen se puso otra vez en la lista, ¿no? El número uno en Spotify, ¿no? Eso quiere decir que la gente necesita otra vez tener opciones, ¿no? Y, o sea, la gente sigue teniendo criterio. Lo que pasa es que si uno no investiga, antes era relativamente sencillo, ¿no? Tú te cambiabas cassettes, te cambiabas CDs, no sé qué. No había un algoritmo que te dijera, tienes que escuchar esto. Tú escuchabas una canción en el coche de un amigo, en el radiocassette de alguien, y decías, hostia, esto me interesa. Pues mira, esto es de este grupo, no sé qué. Y escuchabas eso, ¿no? Y de repente luego escuchabas otra cosa en otro sitio, ¿no? Y te empezabas a interesar. Entonces buscabas tu propio repertorio musical, por así decirlo, ¿no? Y hablo de cualquier género. Si tienes una aplicación, ¿no? Si tienes un algoritmo que continuamente te está diciendo lo que tienes que escuchar porque es el número uno de la lista, pues no formas tu criterio y tampoco, eh, como a veces casi parece una repulsión, ¿no? Hacia lo que es viejo. Por ejemplo, ahora que ha fallecido Robe, ¿no? De Extremoduro, es alucinante, ¿no? Como mucha gente joven y nuevas generaciones siguen escuchando, ¿no? Ese grupo, ¿no? O sea, quiere decir que no todo es rap, perdón, no todo es reggaetón, no todo es trap, siempre y cuando se le dé la opción a la gente. Y yo creo que sucede con cualquier estilo. Si el estilo es bueno y la música es buena, adelante. Ajá. ¿Cuándo fue tu anterior concierto más reciente y el próximo que vas a dar como músico? Bueno, pues lo último que hice, que es el fondo de pantalla, fue el concierto en el Museo de la Merced, aquí en Ciudad Real. Y bueno, de momento, de cara al año que viene, no tengo todavía nada planeado en concreto, ¿no? Voy un poco planeando pues casi de semana en semana, ¿no? A veces de mes en mes.
Ese fue el último concierto que hice, que fue prácticamente hace, pues eso, hace casi un mes. Luego participé en un videoclip también hace cosa de hace 2 o 3 semanas y digamos que este mes de diciembre lo he tenido bastante tranquilo, que también lo necesitaba para parar un poco. Mm. Claro, por ejemplo, en ese concierto del Museo de la Merced, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuviste tocando el violín, más o menos? Pues, a ver, el repertorio en sí, lo que es la música, yo creo que duraba como unos, vamos a poner 55 minutos, más o menos, entre 50 y 55 minutos. Lo que pasa es que en nuestros conciertos, a Elena y a mí, mi compañera del dúo Azuer, nos gusta siempre presentar las obras, ¿no? Nos gusta, digamos, introducirlas de una manera un poco con una intención didáctica o pedagógica, ¿no? Porque Mm. creemos que la escucha de cualquier pieza pues es mucho más, se aprovecha mucho más si te la ubican, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si te la contextualizan y te dan un pequeño, sí, pequeños detalles sobre cómo se compuso, o quién la compuso, o de qué se trata, ¿no? Te la desglosan un poco para que luego pues tú la puedas apreciar, ¿no? De otra forma. Yo creo que sí, además es una forma muy útil de romper la cuarta pared con el público, ¿no? Es decir, empezar a hablar con ellos, contar una historia, eh, porque si no muchas veces el músico llega, al menos el músico clásico, se sienta o se pone de pie, toca, aplauden otra pieza, entonces yo creo que por ejemplo la comunicación ayuda también a eso, ¿no? Sí, A sí, que, sí, como en un cineforo, ¿no? Pues voy a presentar la película, pues igual voy a presentar este concierto. Pero claro, son correcto, varios. sí, Sí, involucrando a la gente al fin y claro. al cabo. Son varios minutos de concentración con el violín en el concierto. ¿Qué sientes tú ahí cuando estás con el violín? ¿Es como te olvidas de ti mismo? De alguna manera, dejas de pensar, estás completamente ahí en la experiencia, esto que está muy de moda, el mindfulness en el violín. O de repente igual es que a veces te pueden surgir nervios, estás 10 minutos en el violín y dudas un momento, ay, es que no me acuerdo de la siguiente nota, pero dejas pasar esos pensamientos o no tienes ese tipo de pensamientos. Es como que fluyes constantemente con la música en estado de concentración durante todo ese tiempo. Bueno, yo creo que yo creo que se pasa por muchos estados, ¿no? Cuando estás en un concierto, ¿no? Al menos estados mentales. Hay momentos de tensión, hay momentos de nervios, hay momentos de disfrute, hay momentos de, como dices tú, ¿no? De total mindfulness, ¿no? O de fluir, ¿no? Pero al fin y al cabo mm, el violín, como todos los otros instrumentos, necesitan de un control perenne, ¿no? Y permanente. Es decir, no puedes dejarte llevar porque al fin y al cabo hay una concentración, hay unos procesos mentales, hay unos movimientos musculares, hay unas sensaciones que tienes que controlar. Es decir, sí, te puedes dejar llevar, por supuesto, y la música te lleva y haces música, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre tiene que haber un control, obviamente, ¿no? Es decir, es como, sí, es como un estado de flow, ¿no? Por así decirlo, pero desde el control, ¿no? Sí, y Y te- bueno, y no tiene por qué ir todo en el mismo sí. orden, ¿no? No es decir, no es que llegas, estás nervioso, luego pasas a este otro estado, luego vuelves. Es decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, llegar a un concierto súper tranquilo o a una posición súper tranquilo y de repente durante el concierto, por lo que sea, se me va la concentración. Hay momentos en los que me pongo más nervioso, hay momentos en los que vuelvo a la concentración, hay momentos que disfruto más, momentos que, por ejemplo, que igual ensayando habría pensado que no iba a disfrutar, los disfruto más en el escenario y viceversa, ¿no? Momentos que digo, jolín, pues este es el momento culmen del movimiento de la pieza y de repente pues lo tienes ya tan machacado, ¿no? Que no sé, pues no lo aprecias, ¿no? Es decir, Mm. pas- la mente pasa por muchas situaciones en concierto. Sí, vas pasando por muchos estados como en la música, que también va pasando por muchas Correcto, sí, sí, situaciones precisamente. por supuesto, desde la tensión, desde la relajación, pues eso, desde el gozo, desde momentos más dramáticos, por supuesto. Claro, ¿y te acuerdas de tus primeros conciertos y cómo los vivías tú Buah, por dentro? no, era muy pequeño. Mm. O sea, ahora mismo, si me preguntas cómo vivía un concierto cuando tenía 9 10 años, bueno, concierto, ni siquiera concierto, audición, no te sé responder, iba en automático. Sí, Por sí. ejemplo, a ver, yo me acuerdo que yo tenía bastante miedo escénico, entonces una cosa que he tenido que trabajar bastante. Y, bueno, sí, me acuerdo, por ejemplo, audiciones en el grado medio, ¿no? En el conservatorio, pues tocando alguna de las estaciones de Vivaldi o alguna
sonata de Händel, ¿no? Es decir, sí que depende, si la pieza me gustaba más, pues, o no sé, o la tenía más trabajada, posiblemente me ponía menos nervioso, la disfrutaba más. Sí que es cierto que, por ejemplo, todo el tema del miedo escénico, a mí me ayudó muchísimo el estar en... Nosotros teníamos en Bolonia un grupo, el grupo sigue existiendo, que se llama I Solisti di San Valentino. Y es un grupo de cuerda, es un ensemble de cuerda, en el que todos éramos solistas, por así decirlo, ¿no? Lo creó un amigo mío y el grupo sigue existiendo, en el cual a rotación, pues cada uno iba tocando de solista, pues conciertos barrocos o conciertos clásicos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, nosotros éramos la base de la orquesta y al mismo tiempo éramos solistas. Y eso a mí al menos me ayudó mucho porque cada X tiempo, cada 2 o 3 semanas, yo estaba tocando un concierto de solista con una orquesta de cuerda que me respaldaba, ¿no? Entonces, claro, al principio lo pasas mal, pero luego te vas acostumbrando, ¿no? Vas haciendo el callo, al fin y al cabo es eso, ¿no? En cierto modo, el quitarse el miedo escénico es estar muchas veces en un escenario consciente de que has hecho lo mejor que has podido hasta ese momento y que pase lo que pase ya no puede cambiar nada, ¿no? Es decir, la música tiene esa instantaneidad, no sé si existe como palabra, pero bueno, tiene es el hecho de que es en todo en tiempo real, ¿no? No puedes corregir el error. No es un poema en el que igual tachas y luego reescribes y luego lo editas. Eh, Cuando has tocado esa nota en directo, ya no hay forma de volver atrás. Si estaba mal, está mal. Tienes que seguir adelante y tienes que seguir pensando que la música sigue. Ah, Se tiene que aprender, perdona, hay que aprender mucho de la tolerancia al error, ¿no? Eso es yo creo que es un aprendizaje bastante importante, ¿no? Es decir, ok, estás tocando, me he equivocado, he desafinado, no, ha habido un sonido que no me ha salido como yo quería, bueno, da igual, sigue adelante porque, vale, de no sé cuántas miles de notas te has equivocado en 3, 4, 100, yo qué sé, ¿sabes? Exagerado, pero... claro. Has dicho que has dado clases también de violín. Estabas en Italia, no sé si por aquí en España, pero también eres profesor de italiano. ¿Te gusta la docencia? ¿Te gusta impartir clases de música y ver cómo los demás, los alumnos, los principiantes evolucionan en su gusto por el violín? A ver, a mí me gusta la docencia, es decir, yo doy clases con mucho gusto. Eh, sí que es cierto que en España di clases en algunas escuelas de música antes de irme a Italia y aquí cuando he vuelto no he vuelto a dar clases de música, ni siquiera violín, es decir, me he dedicado más al italiano, como a nivel pedagógico me refiero. Estuve un año en Palestina, en el Conservatorio Eduard Said, y ahí Ujú. sí que estuve, pues eso, 100% dando clases de música, de violín, de música de cámara, lenguaje musical. Vale. Imagínate un caso, que yo quiero aprender a tocar el violín, pero yo no tengo ninguna idea de violín previamente. Simplemente igual pues, toco un poco la flauta travesera, igual algún instrumento, pero simplemente a un nivel novato. Me han enseñado algunas melodías en piano y ¿sabes qué? Pues estoy muy motivado y digo, voy a aprender a tocar el violín, pero bien. Y durante varios meses... ¿Qué es lo más difícil de todo el proceso en el violín? Porque tiene la fama el violín de ser un instrumento muy difícil. No El sé instrumento del si... diablo, ¿no? Por lo de Paganini Sí, sí. también. Pero ¿por qué es difícil? ¿Qué es lo más difícil de ello? Bueno, vamos a ver. Tiene muchos niveles de dificultad, ¿no? Como todos los instrumentos. El violín es un instrumento no es para nada anatómico. Es un violín, o sea, es un instrumento completamente antinatural, porque es un trozo de madera que tienes aquí, una mano que pones aquí arriba, o sea que ya, digamos, estás subiendo este hombro y luego aquí la otra, la derecha, también la subes, ¿no? Entonces, esta es tu posición y aquí, digamos, en esta especie de equilibrio, como si tú fueras un equilibrista, pues tienes que jugar, ¿no? Generalmente, si no has empezado desde pequeño y digamos que tus músculos han crecido con el instrumento, es un instrumento muy difícil, porque, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Dando clase a adultos, por mucho que tenga las herramientas, ¿no? Para resolver ciertos problemas, hay una cierta dureza muscular, ¿no? Porque no han crecido con él, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer hándicap, por si se puede decir así, el primer problema, es el adaptar tu cuerpo o intentar que tu cuerpo y el violín no sean enemigos. Es decir, encontrar la manera en la que tú puedas apoyar el instrumento, te sientas medianamente cómodo y a partir de ahí, pues intentar sacar un sonido, que eso es
de lo más difícil también que hay en un instrumento. Además de un instrumento, sobre todo en un violín. Es una cuestión de juego de presiones, de fricciones, del arco contra las cuerdas. Eso son muchas cosas. Y luego, bueno, luego está todo el tema de la afinación. O sea, el violín no tiene trastes. Toda la afinación va por memoria muscular, memoria mental, memoria de distancias y eh, yo ahora, por ejemplo, yo cojo el violín ahora mismo y pongo un dedo al azar y no sé si va a estar afinado o desafinado. Es decir, igual necesito calentar un poco, necesito reubicarme, ¿sabes? Y aún así, muchas veces es una lotería. O sea, muchas veces, por mucho que hayas repetido un pasaje, por mucho que hayas repetido una nota, siempre hay una posibilidad de que esa nota se desafine. O sea, que vayas a, bueno, no que la nota, o sea, que tú desafines la nota no se desafina, eres tú el responsable de desafinarla. También veo que ciertamente es un instrumento que exige que la persona esté en cierta buena condición física Sí, sí, para mantener la postura durante varios minutos, incluso durante una hora, porque la postura es mucho más importante de lo que uno igual puede pensar en un principio, ¿no? Una mala postura puede destrozar, destrozar un concierto. Es casi como ir al gimnasio, toda esa tensión muscular que se tiene que establecer. Me lo estoy imaginando un poco en la cabeza, pero claro, es un instrumento difícil, ¿vale? Pero ¿qué recompensas tiene para el individuo una vez que se superan esas dificultades? Entonces, vale, yo digo, me pongo a aprender a tocar el violín, supero todo eso después de meses, porque supongo que es un proceso que requiere eso, requiere meses y requiere años, perseverancia o años. lustros, Eh, décadas. es un instrumento difícil, pero también muy reconfortante saber que puedes empezar a tocar las primeras melodías, ¿no? Precisamente por lo difícil que puede ser, también puede ser muy Sí, gratificante correcto, después así de es. todo, ¿no? Mm. Así es, así es. Es un instrumento que cuando lo consigues es muy gratificante porque te acompaña el espíritu de superación todo el tiempo. O sea, te está poniendo a la prueba. Cualquier instrumento te pone a la prueba. Es decir, no solo el violín, ¿eh? Pero sí, digamos que como tiene la dificultad, por ejemplo, el piano tiene otras dificultades, ¿no? El piano tiene, por ejemplo, la lectura a dos manos, la coordinación, que bueno, también tenemos la coordinación los violinistas, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en los primeros años de estudio, sin quitar mérito a ningún otro instrumento, porque todos tienen su dificultad, sí que es cierto que, por ejemplo, en los primeros años de estudio, un niño pulsa una tecla del piano y la tecla del piano ya está afinada y la tecla del piano ya va a sonar. Ese mismo niño lo intenta hacer en el violín o en una viola, en un violonchelo, en un contrabajo, en cualquier instrumento de cuerda, le va a costar horrores sacar un sonido decente, afinado, porque yo creo que es mucho más sencillo pulsar una tecla hacia abajo, ¿no? Que sacar un sonido friccionando una cuerda, arrastrándola, al mismo tiempo que tú pones un dedo en un lugar preciso y ese dedo no se puede mover y tiene que... Es que son millones de cosas. Pero sí, obviamente el violín es, como cualquier instrumento, repito, significa espíritu de superación. Es una herramienta de crecimiento personal, al fin y al cabo. Es una herramienta para decir, venga, yo puedo hacer esto. Siempre paso a paso, siempre con la dificultad adecuada. Pero sí, exactamente. Es una herramienta de superación personal. Yo creo que es eso. O sea, además de la satisfacción y la gratificación que te pueda dar luego a nivel musical, a nivel artístico, es el hecho de decir, venga, hoy cojo otra vez el violín y el pasaje que ayer no me salía lo voy a practicar de otra forma y voy a intentar hacerlo más bonito y voy a disfrutarlo, ¿no? Se tarda mucho hasta llegar a esta concepción. Al menos yo he tardado mucho hasta llegar a esta concepción. Claro, muchas veces puede ser como el carnet de conducir. Hay gente que tiene que suspender tres o cuatro exámenes para conducir un coche, se pone muy nervioso, pero luego una vez que lo conduces puedes hablar con la persona de al lado, puedes escuchar música, puedes tener tus pensamientos mientras que estás maniobrando todas esas cosas complejas en el coche y haciendo otras cosas al mismo tiempo. Uno puede llegar a un punto de facilidad a la hora de tocar el violín, pero supongo que tampoco relajarse, porque creo que es un aprendizaje infinito, ¿no? No sé si estás de acuerdo, no se puede llegar a un Por punto supuesto, por de... supuesto. Es que ya sé tocar el violín, pero no, hay No, muchas no, no. días. Ni no, no, pero para nada, Mm. para nada. Si escuchando, por ejemplo, a grandes maestros
del violín, ¿no? O, pues, o, no sé, no me acuerdo, amigo, incluso Pau Casals, ¿no? Del cello. Él decía, es que yo todavía no he aprendido a tocar el violonchelo, ¿no? No sé si fue él, ¿eh? O igual me lo estoy inventando, ¿no? Pero es un poco esa sensación de decir, yo ahora, por ejemplo, me pongo una grabación mía de hace 4 o 5 años, ¿no? Y digo, ostras, pues mira, todo lo que podría haber hecho en aquel momento, ¿no? Porque ahora sé más que hace 5 años, ¿no? Y espero que de aquí a 5 o 10 años, yo, por ejemplo, escuche la grabación del concierto del Museo de la Merced y diga, ostras, pues mira, esto lo podría haber hecho de otra forma porque ahora sé, ahora tengo estos recursos, tengo estas herramientas, nunca se acaba de aprender. Aunque uno, por ejemplo, imagino que llegará un momento en el que, pues, obviamente, el deterioro muscular, ¿no? El deterioro de la edad no te permite hacer ciertas virguerías, pero los conocimientos están aquí y el conocimiento del aprendizaje, de la experiencia, eso te lo llevas. Igual no sabes, igual no consigues ejecutarlo a nivel muscular, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, lo sabes transmitir, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay gente que se ha muerto tocando el violín, literalmente. Hay gente que ha llegado en muy buena forma, como la violinista Ida Händel. Ha habido otros grandes del violín, como por ejemplo Ivry Gitlis, que en los últimos años ya pues no podía con su alma, pero aún así la cabeza funciona. Y, por ejemplo, si ves una masterclass de él, pues obviamente todos esos conocimientos están ahí. Y si lo sabes transmitir es maravilloso. Actualmente en España dirías que hay como que dos o tres referentes de violinistas realmente grandes hay en España para escuchar, sobre todo para deleitarse de la música del violín. Bueno, ahora mismo está María Dueñas. María Dueñas es ahora mismo, es que pues, no sé si decirte la número uno o en el top five es de los mejores y las mejores violinistas que existen en el mundo actualmente. Es una bestialidad. O sea, es, Ujú. toca muy bien, la verdad. Yo creo que ella es ahora mismo el referente a nivel mundial. Ella ha vuelto a poner España o sea, ha vuelto a poner el mundo violinístico español en el punto de mira otra vez, ¿no? Muy Yo creo que bien. es una cosa que no pasaba desde hace muchísimos años, no hasta ese nivel, por supuesto, hay buenísimos intérpretes, eh, pues Francisco Fullana, por ejemplo, te sabría decir. Francisco. eh, Los estoy escuchando porque luego los escucharé esta noche. A ver bueno, si ahora mismo, me sí, deleito, sí. Francisco. Vale. Y si alguien, Ismael, si alguien quisiera escucharte o ver algo de tu música, ¿tú tienes redes, tienes algún canal en el que se te pueda escuchar? ¿Qué canal? Bueno, ¿Dónde? yo tengo mi canal de YouTube, Mm, eh, yo tengo Instagram, tengo también Facebook, es decir, ahí se me puede escuchar y bueno, y luego pues en directo, ya está. Yo creo que es el mejor sitio para escuchar música. muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, Ismael. Muchas gracias por la conversación. Sobre todo yo me voy a poner a escuchar a María Dueñas luego después, que yo soy un novato en todo lo que es la música instrumental. Cantar, como ya has visto, de vez en cuando canto a Rammstein Sí, sí, en sí. el karaoke, pero Sí, de hecho, de bastante hecho la voz no me artificial. acompaña hoy también por eso. Bueno. Pero bueno, No pasa nada. Ahora, igual en 1 o 2 días, te paso también el enlace de la entrevista, por si lo quieres ver, y también lo pongo en redes sociales. de Bueno, acuerdo. Bueno, pues pues nada, nos muchísimas gracias, vemos, Edu, nos como vemos siempre. pronto. Nos vemos pronto. Venga, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao, chao.